¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente con un nuevo módulo de PNM. No se olvide de suscribirse a nuestro portal, a nuestro canal de YouTube, donde dejamos todo el material periodístico que desarrollamos desde este módulo, que tiene formato digital y que va por módulos. Ya vamos a contar con las herramientas tecnológicas conforme al cual podemos hacerlo también para los formatos digitales, pero en vivo, cosa que hasta ahora no hemos podido lograr por falta de elementos tecnológicos. Ya lo vamos a tener, lo vamos a estar preparados para eso. No obstante, seguimos con este módulo que le agradezco muchísimo a la gente por el seguimiento que hace, justamente por todo lo que aquí difundimos, por todo lo que acá denunciamos, por el material periodístico que desarrollamos, quiero decir, notas y demás, de gente que aporta lo suyo respecto de este tema. Estamos aguardando en los próximos días, tal vez este fin de semana, grabar una nota con Mempo Giardinelli, que ya coordinamos una acción para este fin de semana, para hablar de lo que es la política, de todo lo que ha pasado este año, de las perspectivas para el año que viene. Un hombre informado, un intelectual de la filosofía y de la política, que lo vamos a tener con nosotros analizando estos contextos, ¿no? Hablábamos en privado con Mempo y mi idea era verbalizamos todo lo que en materia de escritura, de conceptos, vuelca Mempo Giardinelli en los diarios y en sus libros, de manera verbal y audiovisual en un programa. Mi teoría es que la gente que necesita leer a Mempo Giardinelli no es precisamente la que lee. La que lee a Mempo Giardinelli ya comparte una idea parecida a la de Mempo Giardinelli, es el disfrute y el goce intelectual de leerlo, pero en términos conceptuales más o menos uno los tiene clarificados. Es decir, a la gente que necesita abrevar en el conocimiento de Mempo Giardinelli no decidió leerlo, no decide leerlo, con lo cual se construye una paradoja. Bueno, vamos a ver si esa premisa la podemos cumplir en este formato digital, en la que a partir de la escritura de Mempo Giardinelli convertimos esto en un concepto verbalizado. Vamos a ver si cumplimos esa premisa. Ya hemos acordado una nota con Mempo Giardinelli, lo vamos a tener este fin de semana, así que es muy probable que en las próximas horas podamos ya lograr esta nota. Respecto del tema que hace a la convocatoria de este módulo, de este programa, es simplemente para analizar en términos de denuncia lo que viene pasando en el país, lo que pasó lamentablemente en el país a nivel nacional con la negativa de aprobar un presupuesto. Es dejar sin plata al Estado, es desfinanciar al Estado, es deslegitimar también accionar político que, atento a no contar con la ley de leyes, te obliga a gobernar a golpes de decreto, al palo del ciego, y ver cómo se puede solucionar este problema. Un país no puede parar, no se puede dejar de pagar sueldos, no se puede parar la dinámica del Estado que nos cobija a todos, desde el cual y desde donde nos debe otorgar respuestas a tantas y tantas necesidades que tenemos. O sea, es un golpe al corazón de la democracia, un golpe a la republicanidad, es un golpe desestabilizador. Y uno, haciendo un poco reconto de lo que viene pasando, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, en todos los consejos deliberantes, que es el ámbito, el recinto deliberativo más chico, es la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados de Nación, Cámara de Diputados de la provincia, trasladada a pocos miembros en distintos pueblos y ciudades del norte de Santa Fe, ciudades más concretamente de Santa Fe, porque los pueblos no tienen consejo. En todos los consejos donde Frente por el Cambio es oposición al Ejecutivo, se intentó no aprobar los presupuestos. Es decir, es una usina de información, es una estrategia desde la usina del Frente por el Cambio, o del PRO para ser más concretamente, que bajó a nivel país, desestabilicen todo lo que se pueda desestabilizar. Esta es la oposición que tenemos en Argentina en el día de hoy. Prueba de lo cual es el comportamiento que se va dando en distintos lugares, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. No tengo la información en otras provincias, pero en Santa Fe uno puede advertir que funciona así, como por ejemplo Reconquista se intentó no aprobar el presupuesto al punto tal de que se tuvo que utilizar el voto doble del presidente para poder lograr el presupuesto y decir de qué manera y de qué forma, atento a cómo se va a gastar la plata,
se establezca claramente una agenda de prioridades en función de ese presupuesto para reconocer derechos y otorgar soluciones a las viejas problemáticas que tiene, a las viejas y las nuevas problemáticas que tiene el norte de Santa Fe, particularmente la ciudad de Reconquista. No así, por ejemplo, en Avellaneda, donde Frente por el Cambio es gobierno. Entonces ahí no hay problema. Pero en Reconquista hubo que pasar un tamiz un poco pesado, donde estuvieron a punto de tener que tragarse un amargo sabor si no habrían tenido los 5 votos más el doble voto del presidente. Reconquista hoy no tendría presupuesto. No sé cómo está esto en la provincia, y a nivel nacional ya conocemos. Presupuesto a nivel nacional que, por ejemplo, por no aprobarse, deja a la provincia de Santa Fe, a una de las provincias que es la nuestra, sin una cantidad significativa de obras, más allá de un montón de reclamos que tiene la provincia, que reclama deudas a nación, que eso ya lo venía reclamando el socialismo, en la época del kirchnerismo y demás, que incluso hasta apoyamos eso, o sea, plata que le pertenece a la provincia de Santa Fe, más allá del gobierno que esté gobernando, le tienen que pagar a la provincia de Santa Fe, que esos dineros tienen que transferirse y tienen que transformarse en derechos, tienen que transformarse en obra pública, tienen que transformarse en políticas de Estado. Si no tenés ese dinero, que además es tuyo, no lo contás porque no te pagan, empezás a tener problemas, o en su defecto decir, con esta plata podríamos hacer esto, por ejemplo, no lo hacemos porque no contamos con ese dinero. Obras en el norte de Santa Fe, por ejemplo, que sería importante, que hace mucho tiempo el norte de Santa Fe sufre de esa orfandad de presupuesto y esa orfandad en cuanto a decisiones políticas que vengan a fortalecer las obras de infraestructura que necesitamos para poder desarrollarnos. Por ejemplo, y reclamo esto siempre, poder contar que ya contamos con un caño de gas que pasa por acá, pero ese caño de gas no nos sirve de mucho si esos caños no vienen y no se instalan en la ciudad en términos de gas residencial, y si ese caño no va al parque industrial, conforme al cual son las exigencias de toda industria para poder instalarse en el norte de Santa Fe, si no tenemos esa herramienta. El caño de gas pasa por Ocampo, pero no llega a las casas, no llega a las industrias, no llega a las empresas. Seguimos comprando gas en garrafa, y las industrias que puedan llegar a instalarse en el norte de Santa Fe no cuentan con esa posibilidad, como si, por ejemplo, lo tiene Reconquista, que ya tenía esta inversión y que eso las favorece en la posibilidad de un enorme desarrollo, que no solamente va a poder desarrollarse de ese modo, valga la redundancia o la literalidad con la que estoy ocupando esta redundancia, sino que además va a chupar la posibilidad o la imposibilidad de desarrollo del norte de Santa Fe. O sea, un montón de gente del norte de Santa Fe se va a ir a instalar, ya sea con su capital o con su mano de obra, aquel polo productivo que es el sur del departamento Reconquista y Avellaneda, y acá vamos a empezar a quedar más despoblados, los técnicos van a ir para allá, los capitales van a ir para allá, y acá va a quedar el desierto, o sea, si no corregimos esto. Lo habíamos propuesto en campaña con una candidata, que lamentablemente no obtuvo los votos para llegar al Consejo e instalar esta idea como corresponde, porque es una necesidad imperiosa, ya no para desarrollarnos, sino para no desaparecer. Bueno, todo esto se cae en el presupuesto nacional, conforme a que si se lo hubiera aprobado tendríamos estas obras en el norte santafesino. Yo tengo el facímil acá, con el que voy a mostrar la cantidad de obras, por ejemplo, que se van a caer o que no se van a poder concretar. Esto lo estamos viendo en la pantalla en este momento. Obras más, obras menos, la repavimentación total y absoluta de la Ruta Nacional 11, que es una arteria internacional que pasa por la provincia de Santa Fe, pasa por acá, por Villa Ocampo, en distintos tramos. Estaba previsto su repavimentación hasta paralelo 28, supongo que la continuidad ya estará en el presupuesto que le corresponde a la provincia del Chaco. 2 universidades se caen, una en Santa Fe y una en Rosario, una universidad pública, gratuita, que le viene a facilitar la posibilidad de que mucha gente que no puede pagar una universidad pueda estudiar y pueda obtener ese título a través de este proyecto, que no va a poder ser. Una de las tantas cosas. En el norte de Santa Fe, por ejemplo, tenemos rutas que estaban previstas realizarse en Departamento Vera y Departamento 9 de Julio, que no se van a hacer. El ensanchamiento
del puente que une Reconquista y Avellaneda, puente que es angosto, que conecta no solamente dos ciudades, sino que es la continuidad de una arteria internacional como la Ruta 11, que tiene una enorme fluidez entre Reconquista y Avellaneda, porque son dos ciudades que dependen mucho una de la otra. En general mucha gente de Reconquista trabaja en Avellaneda y viceversa, mucha gente de Reconquista que compra en Avellaneda y viceversa. O sea, la fluidez que tiene esa conexión es enorme. Y atento a que ese puente es angosto, que tiene más de 70, 80 años, que fue previsto y pensado para una ciudad mucho más chica de la que es hoy Reconquista y Avellaneda. La demandan muchísimas siniestros viales, ahí se ha matado mucha gente, ha habido accidentes verdaderamente lamentables, justamente porque el problema es que es simplemente de dos manos, hay que ampliar el carril en una o dos manos más, o tres manos más, de esa manera descomprimir ese cuello de botella que se forma ahí y evitar que se siga muriendo gente. Esa obra no se va a hacer. Esa obra no se va a hacer. En este contexto, y yo creo que hay que empezar a hacerse cargo, muchachos, de algunas cosas que hacemos en la política, por ejemplo, cuando se va a votar. Un señor que se llama Dionisio Escarpín, ex intendente de la ciudad de Avellaneda, fue ganador de la campaña junto con Lozada y que hoy es el senador nacional de la provincia de Santa Fe y que es oriundo del norte de Santa Fe. Es el señor que levantó la mano para no aprobar el presupuesto. Es decir, es parte responsable de que todas estas obras que estamos enumerando no se van a hacer el año que viene. Este señor que llegó y que promocionó su campaña diciendo yo voy a ser la voz del norte de Santa Fe en el Senado de la provincia, bueno, me encantaría que hoy me explique, y no se explique a todos los santafesinos junto con Lozada, que es la ganadora, qué voz del norte escuchan. Porque han dejado sin presupuesto a la nación y han dejado sin la posibilidad de poder concretar obras importantísimas para la provincia de Santa Fe, dentro de la que se encuentra precisamente el puente que une Reconquista Avellaneda, donde se mata gente que reclama frente a estos hechos, estos siniestros, a esta falta de fluidez, a este permanente peligro con el que vive ese sector del departamento obligado, y cada vez que nosotros vamos para allá corremos el mismo río, que nos pase más o menos lo mismo. Este señor ha dejado sin esa obra importante al norte de Santa Fe. Un reclamo que Reconquista Avellaneda lo tiene hace más de 20 años. Este año casualmente se incorporó dentro del presupuesto nacional el mismo presupuesto que el señor Dionisio Escarpín, la voz del norte de Santa Fe, acaba de votar bajando el presupuesto. Me encantaría, y nos encantaría a todos los santafesinos, que este señor nos explique qué voz escucha, qué intereses representa y cuánto le importa la vida de la gente, la necesidad de la gente. Yo había dicho ya en un módulo anterior que a la gente no le importa nada. Bueno, prueba de lo cual es esto que acabo de decir. Acaban de bajar el presupuesto nacional y dejar a la provincia de Santa Fe sin obras de infraestructura por valores millonarios, que conforme a la concreción de poder contar con esos puentes, de poder contar con esas obras y de poder contar con ese dinero, no solamente tendríamos mejor calidad de vida, sino también dejaríamos de que la gente, o impediríamos de que la gente se siga matando como mosca en ese puente, que parece ser que al señor Dionisio Escarpín le importa un bledo la vida de la gente, la necesidad de la gente, el norte de Santa Fe, y evidentemente, tal cual como decíamos, al Dionisio Escarpín les interesa defender los intereses de Vicentín, la deuda impaga, desastrosa, que dejó Vicentín, la fuga de capitales de 1.500 millones de dólares que puso en el exterior, porque Vicentín evidentemente es el patrón de este señor que se acaba de sentar en la banca a nivel nacional representando los intereses de la provincia, entre comillas, de Santa Fe. Evidentemente, Escarpín, los patrones de Escarpín no son los votos, no es la gente, no es la sociedad, no son los reclamos, son las empresas, que como él, y juntamente con él, la gente y la sociedad les importa un bledo, un bledo. Esa es una información que surgió ayer, y este facímil que me lo mandaron, que lamentablemente no ha tenido réplica alguna en ningún medio de comunicación de la ciudad de Reconquista. O sea, un periodismo bajo muy excepcionales situaciones opina e informa de acuerdo a cuánto cero tiene la pauta para cobrar. Lo que ha hecho Escarpín es verdaderamente pasar un límite de burla hacia
la no posibilidad o la negación de utilizar una banca para defender los intereses de su comunidad, de la provincia, de la gente y de la sociedad. Ese límite traspasó Escarpín. Debería ser un escándalo provincial lo que ha ocurrido. Yo le reclamo a Escarpín porque es del norte de Santa Fe. ¿Quién le va a reclamar a Lozada, que vive en el delta del Tigre, que ni siquiera vive en la provincia de Santa Fe? ¿Quién le puede importar a Lozada? Esa gente votó y esa gente ganó la campaña con el voto de la mayoría de la provincia de Santa Fe. No solamente es a Lozada y no solamente es a Escarpín a quien hay que pedirle explicaciones, también a los señores que lo votaron y que han promocionado esa lista de desvergonzados, que como desvergonzados transitaban la provincia pidiéndole el voto a la gente, y hoy como los mismos desvergonzados se cagan en la gente, se cagan en la provincia y se cagan en la necesidad de cada una de las comunidades. Discúlpenme el término, pero no puedo utilizar otro modo para definir una grosería que debería ser un escándalo y que hoy está tapado por la alfombra de la corrupción política y la alfombra de la corrupción periodística, que verdaderamente dan vergüenza. Le tengo otra promesita para los próximos módulos, donde vamos a hablar con un periodista de la ciudad de Reconquista. La candidata más votada en la ciudad de Reconquista, que ganó la campaña, que metió 3 concejales y que va a ser la futura posible intendente de la ciudad de Reconquista, seguro la candidata, por Frente por el Cambio, que la tengo por acá el nombre que nunca me acuerdo, la señora Caparelli. La señora Caparelli, actual concejal, renovó su banca, hasta el 10 de diciembre formaba parte, era presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. Es una de las que firmó, por ejemplo, y adjudicó de manera directa la refacción del Consejo Deliberante de la ciudad de Reconquista por valor de 1 millón de pesos, cuando, atento a la mitad de esos valores, la ley exige que se llame a licitación. Bueno, esta señora firmó contratación directa. Lo que pasa es que quien iba a hacer la obra es amigo de ellos y es financiante de su propia campaña. O sea, utilizan los dineros públicos para pagar favores personales. Así funciona la cosa con esta gente. Bueno, no es solamente esto que hizo esta señora, sino que, y le voy a mostrar una larga lista, que cuando esta señora era la presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo, una larga lista en la que se perdonaba deudas, estamos hablando de tasas, no de impuestos, de tasas, perdonaba deudas a amigos. Y sus amigos, como uno supone, gente pudiente, gente solvente, que no pagaba los impuestos porque esta señora le perdonaba las deudas de esa comisión. Tenemos la lista completa. Cuando usted empieza a advertir los nombres de personajes que iban al Consejo a pedir que se le perdone, que se le condone la deuda, gente que gana 300.000 pesos al mes, que puede pagar tranquilamente las tasas, que se negaba a pagar las tasas, no solamente corriendo el riesgo de quedar como un deudor, que eso lo haría cualquiera, sino que estos muchachos iban a pedir condonación de deuda y tenían una amiga dentro, que además era la presidenta de la Comisión de Hacienda, le condonaban las deudas. Tengo la lista completa. Esto yo se lo voy a mostrar en el próximo módulo. Y lo va a ver acá porque no lo va a ver en ningún programa periodístico de la ciudad de Reconquista y Avellaneda. Le aseguro. Le aseguro. Conozco 1 o 2 personajes que podrían animarse. 2 colegas o 3 que podrían animarse. El resto, le aseguro que hasta incluso no solamente no le va a mostrar, sino que va a salir a negarlo. La lista oficial de personajes pudientes de Reconquista que iban a pedir condonación de deuda al Consejo y que la señora Natalia Caparelli les perdonaba la deuda valiéndose de la dignidad, habiendo obtenido ser la presidenta de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante. Espere el próximo módulo, le digo, le vamos a dar los nombres completos. Hay más de 100. Hay más de 100. Frente por el Cambio, desestabilización a nivel nacional. Bajaron líneas para no aprobar ningún presupuesto, ningún consejo deliberante en la ciudad, en ciudades de la provincia de Santa Fe. Creo que lo propio van a intentar hacer en la propia provincia. Desestabilización por donde lo mire. Una señora, Natalia Caparelli, que va a ser la futura intendente de la ciudad de Reconquista, firmaba condonaciones de deuda a gente pudiente de la ciudad de Reconquista, que se la devolvió obviamente obteniendo el voto en su propia campaña. Así cualquiera gana campaña, ¿no? Perdonando deuda de plata que no es tuya o de plata que no es de ellos.
Y a esto tenemos a Dionisio Scalpín, el ex intendente de la ciudad de Avellaneda, la voz del norte en el Senado, que acaba de bajar un presupuesto donde nos dejaron sin rutas, sin universidades, sin puente y sin millonarias obras que la provincia de Santa Fe necesita para poder desarrollarse. Frente por el Cambio, vaya tomándole el pulso de lo que va a hacer este año con la mayoría que ha obtenido esta gente, para lo cual el poder que obtuvieron gracias a su voto lo están utilizando para este tipo de cosas. Nos encontramos en el próximo módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.